¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos al cierre de este día jueves en otra jornada bien noticiosa. Y vamos a comenzar nuestra revisión en el mercado eléctrico, en los cambios que están surgiendo también en la legislación chilena en torno al sistema eléctrico a propósito de una serie de deudas que en los últimos años los consumidores, las empresas hemos tenido que pagar con distintos actores de este sistema. Este jueves el gobierno dio a conocer detalles de un proyecto de ley que abarca precisamente uno de estos segmentos. Natalia Muñoz está con nosotros aquí en el estudio y nos va a explicar en qué consiste. ¿Cómo estás, Nati? ¿Qué tal? Muy bien, Seba, muchas gracias. Sí, es muy importante este proyecto que justamente avanzaba durante la jornada de este miércoles de ayer en el Congreso. Ya fue aprobado por la sala de la Cámara de Diputados y a partir de este lunes ya se comenzará a ver en el Senado. ¿Por qué es importante que avance? Porque hay que pagar esta deuda que existe, que está asociada al valor agregado de distribución, el VAT. Esto tenemos que diferenciarlo, Seba, correspondiente a la deuda que nosotros ya estamos pagando con respecto a las compañías generadoras. ¿Por qué se da también esta deuda que es cercana a 900 millones de dólares, según lo que nos comentaban por parte del Ministerio de Energía, por un error administrativo? Así principalmente nos comentaban los expertos, y que acumula entre el año 2020 y el año 2024 43 meses de retraso. 43. Exactamente. Y eso explica el monto, ¿no? Bien abultado de la deuda. Exactamente. ¿Y qué pasa si es que este proyecto no avanza? Según lo que nos confirmaba durante esta mañana la ministra de Energía, a partir de este mes de julio, lo que se vería reflejado en el mes de agosto, tendríamos un alza en las cuentas de la luz. ¿De cuánto sería esto? Podría ser en promedio 5%, pero en algunos lugares específicos, como las regiones de los ríos o los lagos, podrían llegar hasta 50%. 50%, si es que no se aprueba este proyecto del Senado. Exactamente. ¿Qué es lo que busca entonces hacer este proyecto? Es principalmente ordenar las cuentas. De hecho, se llama Ordenemos la Cuenta. Y queda esta duda también. ¿Por qué tenemos tantas deudas con el suministro eléctrico? Ya estaba esta deuda en las compañías generadoras, que recordemos de que esto fue producto del congelamiento de las tarifas durante la pandemia, pero esto tiene que ver con este error y esta deuda de arrastre que hay que pagarla. Ahora, eso sí, se va de cómo se operaría esto, según lo que nos comentaban en los detalles del proyecto. Principalmente lo que se haría es frenar esta deuda y aplazarla hasta el año 2028. ¿Por qué el año 2028? Porque el año 2028 ya se bajaría la deuda que tenemos con los clientes domiciliarios con las compañías generadoras, y entonces no se juntarían estas ambas deudas como lo que podría ocurrir ahora. O sea, se extingue esa deuda primero, y una vez que sucede eso, entonces hay más espacio para poder empezar a pagar la deuda con la distribuidora, lo que va a significar un aumento de la cuenta de luz, pero ya ese año. Exactamente, no se extingue del todo, porque ahora estamos pagando, pero estamos pagando un monto mayor, sino que lo que bajaría principalmente es a 9 pesos, según lo que nos comentaban los expertos, a partir del año 2028. La pregunta es ahora, ¿quién pagaría estas deudas? Porque se tiene que continuar pagando con las compañías distribuidoras, y eso es lo que estaba negociando el Ejecutivo para que sea pagado por la banca, principalmente porque, según lo que comentaban, y lo escuchábamos también en la voz de la ministra de Energía durante su intervención también en la sala de la Cámara de Diputados, por el déficit fiscal. No hay montos para que el Estado se pueda hacer cargo, y es por eso que se tiene que negociar con la banca, ojalá, según lo que comentaba el Ejecutivo, con la menor cantidad de intereses posibles. Y es ahí parte de las críticas también que hay de algunos parlamentarios de oposición, pero aún así nos comentaban los diferentes parlamentarios de que este proyecto avanzaría bien, porque hasta ahora no hay otra forma de hacerlo. Y esta deuda se tiene que pagar. Escuchemos entonces cuáles fueron las palabras al respecto durante esta jornada de la ministra de Energía. A ver. Nos permite poder resolver la deuda con las distribuidoras, extender el subsidio en materia eléctrica y abordar otras materias con las que nos hemos encontrado como herencia del periodo anterior, y que dice en relación con fijación de tarifas y una serie de otros aspectos que son importantes en materia de energía en nuestro país. Este proyecto tiene que ser despachado completamente del trámite legislativo en el mes de julio. De hecho, ingresó al Senado con discusión inmediata, atendiendo que la Superintendencia de Electricidad y Combustible, por petición de los propios
parlamentarios postergó el recálculo, la reliquidación de las deudas de los clientes en el país a el mes de julio y por lo tanto en julio tiene que salir esta legislación. Ahí escuchábamos entonces, Eva, la importancia de que tenga que salir rápidamente esta ley del Congreso y que no solamente también trae esta postergación para que se pueda pagar por parte de los clientes domiciliarios residenciales esta deuda del VAT, sino que también trae otros puntos específicos, que es la ampliación del subsidio eléctrico hasta 2027 para el 40% de los hogares más vulnerables de nuestro país. Muy importante ese subsidio, por supuesto, era uno de los temas críticos de la negociación, de hecho. Exactamente, y hay un punto también muy importante que incorpora esta legislatura, esta norma, que tiene que ver con la renegociación de los contratos más costosos. Recordemos de que hay contratos que nos mantienen ahora con tarifas elevadas en la generación de la energía y que estos están vigentes hasta 2035. ¿Qué es lo que hace también esta normativa? Es que si bien no se puede obligar a las empresas a negociar, pero se abre también esta puerta para que las empresas se puedan acercar también a negociar, justamente para que pueda bajar la luz antes del 2035. Principalmente esto se da, Seba, porque recordemos también de que la generación de las energías a carbón, o ya cada vez tenemos también la incorporación de más energías limpias, y la energía limpia es mucho más barata que la energía contaminante, que la energía la de la distribución a carbón. Nati, ¿y qué han dicho en el mercado respecto a esta propuesta y al avance del proyecto de ley? Principalmente ha tenido un buen avance el proyecto, pero la preocupación va en respecto a cómo se agrupa a los clientes. Los clientes se agrupa con los clientes residenciales, pero también con los clientes que tienen una mayor ocupación, se podría decir, de la energía, un mayor consumo. Más intenso el consumo, claro. Y que son principalmente las pymes. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba al respecto el académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo. La normativa vigente establece a la Superintendencia de Electricidad y Combustible instruir a las empresas a partir de julio, digamos, cobrar estas deudas de manera individual. El medidor de tu casa tiene una deuda de 1 millón de pesos, el mío puede deber 500.000 pesos y lo que establece la SEC es que esas deudas se dividen en 48 cuotas. ¿Esto qué va a generar? Que para ese 75% de los usuarios la cuenta le puede subir hasta un 5% producto del pago de la deuda vía reliquidación SEC, pero hay un componente de un 20% de los usuarios que la cuenta les puede llegar a subir hasta un 30%. Entonces, esa es la situación sin proyecto. Con proyecto, la deuda se paga de enero del 2028 en adelante con un cargo solidario equivalente al pago de la deuda de los generadores, y eso tendría un impacto entre 2 y un 3% para todos los usuarios del sistema. Importante ahí la explicación, Seba, porque comentaba de cuánto podríamos ver esta alza de las tarifas eléctricas si es que no existiera este proyecto. Avanza entonces en el Congreso a partir de este lunes, ya se comenzaría a ver en la Comisión de Energía en el Senado. Muy bien, Natalia Muñoz con los detalles. Muchas gracias, Nati. Gracias a ti, nos vemos. Bueno, y vamos a ir a otro tema en el ámbito de la energía, pero en este caso hablando de los combustibles, que afortunadamente este jueves tuvieron una baja bien importante, cerca de 100 pesos por litro en el caso de la bencina de 93 y 97 octanos, superior en el caso del diésel, pero que genera ahora una cierta incertidumbre a propósito de lo que está ocurriendo a nivel internacional. El recrudecimiento de agresiones en Medio Oriente en torno al Estrecho de Hormuz ha hecho que se genere una tensión entre Estados Unidos e Irán, que ha puesto un manto de duda sobre si el alto al fuego va a continuar o no. Y sabemos que eso es fundamental para entender cuál va a ser el curso del precio de los combustibles a mediano plazo. La ministra de Energía, Jimena Rincón, se refirió precisamente a este escenario. Esto fue lo que dijo. Ya vimos reflejada una disminución, él ya lo anunciaba el fin de semana en una entrevista que le hicieron, que no es menor, 100 pesos en el caso de las bencinas, 150 en el caso del diésel. Y obviamente lo que queremos todos y todas es que esta proyección a la baja se mantenga y ojalá siga existiendo. Las noticias del exterior no nos hacen estar tranquilos, son noticias que nos ponen nerviosos como país porque inciden en nosotros. No quiero ni siquiera pensarlo porque no es algo que a nadie le pueda gustar y esperamos que la estabilidad internacional se mantenga y tengamos buenas noticias para todo el país.
Claro, y ahí el factor externo vuelve a ser el asunto central en el pronóstico de qué es lo que va a ocurrir con el precio de los combustibles, que en los últimos meses generaron presiones inflacionarias altísimas, al punto que el último dato de IPC nos muestra que en los últimos 12 meses la inflación acumulada ya llega al 4,3%, en gran medida por lo que ha ocurrido con el precio de las bencinas en los meses de abril y de mayo. Bueno, a propósito de ese escenario internacional, conversamos con el economista Jorge Germán en Agenda Económica AM para ver cuál es la perspectiva del petróleo a nivel internacional en este escenario. Ayer se estaba cotizando en $80 el barril, el petróleo Brent, hoy día en 78. El dólar también aumentó de precio en nuestro país, en torno a los 930, un poco más. Cambia el escenario y uno esperaría un alza del precio de los combustibles en nuestro país en 3 semanas más, el 30 de julio, ¿ya? Entonces, y eso obviamente también te cambia las proyecciones de inflación, porque al parecer este conflicto se reavivó, ¿cierto?, en Medio Oriente, y eso hace que los precios de los combustibles más altos deberían volver. Bien, nos vamos a ir a otro tema para revisar detalles de la discusión en torno al proyecto de mega reforma o proyecto de reconstrucción que está en trámite en el Senado. El hito más relevante esta semana a nivel político fue el acuerdo que alcanzó la bancada de senadores del PPD con el gobierno respecto a la invariabilidad tributaria. Este es un asunto central en el proyecto y era el más cuestionado, de hecho, por la oposición hasta ahora. El PPD defendió el acuerdo porque dice que del esquema que han generado se modifican algunos asuntos que eran para ellos en su momento bien inaceptables del proyecto del gobierno por el periodo que iba a tener esta invariabilidad, que en el proyecto original establecía 25 años, y porque en la práctica cualquier proyecto sobre 50 millones de dólares podía acogerse a ese mecanismo. Bueno, con la negociación con el PPD se modificaron los parámetros y se mantiene de todas maneras la invariabilidad como uno de los elementos centrales de la iniciativa. Vamos a revisar precisamente en la siguiente gráfica cómo queda este esquema que se ha establecido a propósito del acuerdo entre el gobierno y el PPD. Para los proyectos de inversión que tengan un valor igual o mayor a 50 millones de dólares hasta los 100 millones de dólares, el periodo de invariabilidad será de 10 años, bastante menos que los 25 originales. En el caso de los proyectos que vayan de un rango de 100 a 350 millones de dólares, allí la invariabilidad se extenderá por 15 años. Y en el caso de los proyectos que sean superiores a los 350 millones de dólares, ahí estamos hablando de grandes proyectos, ahí sí habrá una invariabilidad de hasta 25 años para las empresas que quieran acogerse a este sistema, porque no será obligatorio. Además, se acordó también una sobretasa, es decir, se establece un mecanismo por el cual las empresas que quieran acogerse a este mecanismo, a este sistema de invariabilidad, tendrán que pagar un 1,5 puntos más de la tasa efectiva que esté vigente a la fecha en nuestro país. En ese contexto, entonces, se va a dar esta discusión. Ahora, esto significa que Chile adopta un mecanismo escalonado similar al que tienen otros países. En Argentina, por ejemplo, según un estudio elaborado por Deloitte, la invariabilidad puede durar hasta 30 años con una tasa cercana al 25% por proyectos hasta 2.000 millones de dólares. En Perú puede durar hasta 10 años con una sobretasa de 2 puntos respecto a la tasa vigente, mientras que en Ecuador dura 15 años dicha invariabilidad en una suerte de estabilidad reforzada, así se llama, 5 puntos extra de sobretasa por proyectos que parten en los 100 millones de dólares. Eso como referencias para entender cómo queda nuestro país respecto a otros competidores acá en la región. ¿Y por qué tomamos la mirada regional? Bueno, porque Chile busca atraer inversión y compite precisamente con esos mercados. En el sector minero, por ejemplo, hoy día hay una competencia directa por atraer inversionistas frente a Argentina. Sobre este tema, y para entender también cómo queda Chile en comparación a otros países, conversamos con Jorge Curán, socio de Tax and Legal en Deloitte. Esto fue lo que nos contó. Esto, si lo comparamos con los distintos países que han tenido sistemas de invariabilidad o que tienen, los montos que se están proponiendo están ajustados con los de los demás países. Por ejemplo, en Argentina es de 200 millones, en Colombia era de 400 millones, en Perú, que es más chiquitito, va entre 5 y 10 millones. Y por lo tanto, en cuanto a los montos, me parece que está ajustado a los niveles de inversión que se requiere en Chile y que está en línea con otros países.
Ahora, también se estableció una sobretasa al impuesto corporativo del 1.5%. Nos parece que si te van a dar una invariabilidad por un determinado tiempo, pagar esta sobretasa es justo. Bien, nos vamos a ir a una pausa con esta información. Al regreso volvemos con la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica revisando las informaciones más importantes y vamos a profundizar en lo que ya tratamos en el primer bloque. Se trata de la tramitación de este proyecto para saldar las deudas con las distribuidoras eléctricas, lo que el gobierno ha denominado el proyecto Ordenemos la Cuenta. Conversaremos de este tema junto al diputado Cristian Tapia, presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto de poder saludarte. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Nos interesaba mucho conocer lo que ven desde la oposición y desde la comisión también en particular, diputado, sobre este proyecto que ya está en trámite en su segunda etapa en el Senado. Cuéntenos qué visión tiene usted después del trámite en la Cámara. Mira, la verdad es que es una deuda y cada deuda hay que pagarla. Es una deuda que se congeló los pagos de las tarifas del VAT, que es el valor agregado a la distribución. Recordemos que nuestro sistema tiene generación, transmisión y distribución desde el año 2019, pero era en un periodo 2020-2024 y una deuda de poco más de 800 millones de dólares, que por decreto esta deuda se tenía que haber empezado a pagar a contar del 1 de abril, es decir, a contar del 1 de abril a todos los clientes de nuestro país se le tenían que empezar a subir el costo de la luz, el pago de la luz, digamos, como para que la gente lo pueda entender más. Claro. Y que era diferenciado. Habían sectores, por ejemplo, en el sur de Chile se tenía que subir el 20%, estaba entre un 5%, había otro rango que era el 10%. Entonces, claro, era mucho cargarle nuevamente a los clientes un pago que podríamos buscar una solución. Entonces, lo que nosotros pedimos a la Comisión de Minería y Energía, a la Superintendencia, era que postergáramos este pago hasta buscar una alternativa, y se forma una mesa técnica con nuestros asesores, el Ministerio y también los parlamentarios y parlamentarias para buscar una solución, y eso se trabajó durante 2 meses y medio para ver qué es lo que hacíamos. Y definitivamente la alternativa era, después de varias, pero creemos que era la mejor, traspasar esta deuda al año 2028, que ahí se le empieza a descontar a la gente, pero tú ya no tenías posibilidad de seguir expandiendo el tiempo porque la distribuidora también necesitaba sus recursos. Entonces el Ministerio empezó a buscar la banca privada y hay un preacuerdo, no se puede todavía acordar ni firmar nada mientras el proyecto no esté aprobado, totalmente tramitado ni aprobado. Ahora pasa al Senado, que la banca no va a pasar esos recursos si se llega a aprobar en el Senado, y se le paga ahora a la distribuidora y nosotros, todos los clientes, empezamos a pagar a contar del año 2028. ¿Por qué el 2028? Exacto. Porque nosotros estamos pagando la deuda de los 6.500 millones de dólares a la generadora, que fue el mismo procedimiento, congelamiento. Que era la otra gran deuda, la más grande, de hecho. La más grande, 6.500 millones de dólares. Entonces ya al contar del 2028 empieza a bajar la deuda. Nosotros en este momento pagamos por esa deuda 22 pesos por kilowatt hora. Debiésemos llegar el 2028 a 9 pesos. Perfecto. Entonces, ¿qué se dijo en esta prelegislatura? Que mira, para que no le afecte tanto el bolsillo a las personas ahora y de aquí a ese tiempo, en vez de bajar a 9 pesos el kilowatt hora, que baje solamente a 14 pesos, y ahí tenemos el rango de pagar estos 5 pesos por kilowatt hora. Diputado, la pregunta es si es que finalmente, después de esta propuesta y de lo que se ha aprobado en la Cámara de Diputados, efectivamente se ordena el asunto de las deudas en el sistema eléctrico, que es un asunto que ha estado como un fantasma también durante largo tiempo, y que en un escenario de presiones inflacionarias más altas, donde el costo de la vida está subiendo, la preocupación también pasaba no solo por saldar la deuda, sino por no aumentar más los costos de vida. Esa era la idea, porque imagínate que en algunos sectores, hablamos de la región de los lagos y la región de los ríos, era un 20%, algo pero sumamente elevado. Muy fuerte. Y claro, entonces yo le decía a mis colegas parlamentarios y lamentablemente nos toca dar la cara ahora, nunca ha sido bueno poder aumentarle a la gente, pero claro, este congelamiento que logró estar durante más de 4 años sin que se le subiera por contrato,
el costo de la energía, el costo de la luz, el pago del recibo de la luz a la gente, también nosotros no lo notábamos, Diputado. Y claro, a lo mejor uno se cuestiona que en ese tiempo esa decisión que se tomó, que en la Comisión de Minería y Energía ninguno era parlamentario el año 2019, pero bueno, el día de hoy tenemos que ser responsables y asumir esta deuda No que hay queda que otra. pagarle. Oiga, diputado, ahora la pregunta es si es que a su juicio quedan resueltos todos los temas del sistema. ¿En qué sentido? En las propuestas que hubo en su momento también en el Congreso en orden a revisar los contratos, por ejemplo, y entrar en otras honduras del sistema. ¿Eso queda descartado ya después de esta proyecto de ley? No, al contrario. Al contrario, este proyecto también tocó el que tengamos que revisar los contratos con la generadora, la transmisora y la distribuidora, y especialmente porque aquí el gran grueso de lo que paga la gente, el 70% obedece a generación. Y el día de hoy nosotros tenemos muchas empresas generadoras que tienen un contrato hasta el año 2035, pero que en su contrato aparecen como que si estuvieran, o sea, el contrato aparece que están generando con petróleo, están generando con carbón. Y el día de hoy ya lo están haciendo con energía limpia, a través de energía eólica o fotovoltaica. Y eso, el costo de producción de la energía es recontra barata porque no tiene materia prima. El sol y el aire es lo que nos entrega la naturaleza. Y ya lo hemos conversado con la ministra, está toda la voluntad y nosotros esperamos también la voluntad de la generadora en poder sentarnos a la mesa y definitivamente bajar el costo de la energía eléctrica considerablemente, porque yo creo que los costos son demasiado elevados en nuestro país y especialmente en aquellas regiones del norte fundamentalmente, que somos generadoras de energía limpia y los costos están demasiado elevados. Oiga, diputado, una de las dudas que quedaban respecto a este proyecto es si es que las personas iban a terminar pagando en este proyecto de ley en particular, en la deuda con las distribuidoras, más que las grandes empresas. ¿Cómo quedó resuelto a su juicio ese tema y en particular también en la situación de las pymes? No, mira, a ver, ayer yo escuchaba a colegas que yo lamento su postura, yo creo que deben informar mucho más, porque se torna a enredar este proyecto y se torna también a engañar a la gente. O sea, una cosa es que lo que tú hables para tu público, para, como siempre nosotros decimos, para la galucha, y otra cosa es la realidad, porque muchos decían, aquí se van a apoyar a la grande empresa, que la grande empresa se van a ver beneficiado. No, si la grande empresa, veremos de una empresa del retail, Jumbo tiene unos contratos un contrato libre. O sea, ellos negocian directamente con las empresas y no están insertos, ellos no se van a beneficiar. Aquí sí van a haber pymes, las panaderías, por ejemplo, de las poblaciones, el negocio de la esquina, tanto que hablamos de apoyar a las pymes. Ellos, claro, van a tener un beneficio, pero lo más importante de esto es que como se va a pagar 5 pesos por kilowatt hora, el promedio de la familia en Chile son aproximadamente entre 200, 220 kilowatt hora. Y claro, una panadería puede tener un minibar que es 1000 kilowatt hora. Ellos van a pagar lo que realmente van a consumir y la gente va a pagar también lo que para ellos es justo. Pero aquí hay otro tema que es importante, porque si este proyecto no hubiese pasado por la Cámara de Diputados y no se hubiese aprobado ayer, no pasa todo lo que queda, o si imagínate que el Senado no lo apruebe, a contar de julio las tarifas deberían subir enormemente. Claro, lo comentamos pero también esto va adosado a los 120 millones de dólares que va también en este proyecto para el año 2027 para tener subsidio para el 40% de las familias más vulnerables de nuestro país. O sea, bajo ningún punto de vista, si tú me dices como presidente de la Comisión de Minería, como parte de la oposición de este gobierno, si este proyecto es malo, yo digo que no es malo para lo que a lo mejor podríamos estar enfrentando en este momento. Sin duda, para un problema además que se arrastraba ya hace muchísimo tiempo y como usted decía también había que poner coto en alguna instancia. Diputado Tapia, muchísimas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica, un gusto. No, Sebastián, gracias por la oportunidad de decir a la gente que vamos a seguir trabajando para que el costo de la energía eléctrica, el pago de la luz en sus cuentas sea mucho más bajo de lo que están pagando el día de hoy. Así que muchas gracias y saludos a todos. Gracias por la entrevista. Hasta luego. De esta forma nos vamos, cerramos Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros. Quédense en nuestra sintonía. En minutos comienzan las informaciones más importantes del día en CNN Prime.